tan acelerado. ¿Y qué pasó? Una de descubrimientos científicos, pero asombrosos. Por ejemplo, la penicilina, algo que hoy día yo estaría muerto sin penicilina y otros antibióticos, y miles de millones de personas se habrían muerto sin antibióticos. Lo descubrieron, apareció en 1943, precisamente en medio, allí en los Estados Unidos, en medio de ese crecimiento espectacular. En Inglaterra se hicieron crecimientos, pero avasalladores, y también en Canadá, porque estaban teniendo un crecimiento increíble. La historia de la humanidad nos dice que entre más rápido el crecimiento económico, más rápido es la velocidad a la que se hacen descubrimientos científicos y tecnológicos, a la velocidad a la que más rápido crece la economía, más rápido crece la ciencia. En la región del mundo que más ha generado tecnología en el curso de la historia es Europa, sobre todo Europa occidente del norte. Y los descendientes de esa región en otras regiones del mundo también han producido iguales resultados. Pero cuando han tenido lento crecimiento, casi no han producido ningún descubrimiento, como por ejemplo en el siglo XVII y XVIII, cuando estos países tenían un crecimiento raquítico. Entonces, sí hay ciertas culturas que tienen una propensión genética a producir, pero otras culturas con menos proporción, si tienen más rápido crecimiento económico, lo pueden hacer y todavía mejor. Eso es lo que la historia de la humanidad nos muestra. Y no queremos entrar en esos detalles en este momento porque queremos ahondar sobre el hecho del segundo aspecto del sentido de la vida, la felicidad. Entonces, a corto plazo, lo que los datos de la historia nos dicen es que ese descubrimiento impresionante, que ya se lo avisoran los biogerontólogos, los geneticistas, en el sentido de invertir incluso el proceso de envejecimiento y eliminar el grueso de las enfermedades que padece el ser humano y poder gozar de una juventud eterna en salud eterna, eso es algo que, como dirían los estadounidenses, reachable. Eso es something that is within grasp, algo que lo podemos obtener rápidamente. Entonces, ¿qué más? La segunda variable, ¿qué es el último objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Una vez que una persona, por ejemplo, no está preocupada por la muerte, una vez que una persona no está preocupada por el dolor de una enfermedad, o por el temor de una guerra, o alta criminalidad, etcétera, como padecen, por ejemplo, los latinoamericanos, o los africanos, o la gente del Medio Oriente con tanta regularidad, al punto que es a veces la preocupación número uno en su vida. Una vez que una persona, digamos, en un país desarrollado como los Estados Unidos o Alemania, Suecia, Japón, y no está con esa preocupación, no está preocupado por el desempleo, ¿qué es lo que constantemente está preocupado? O preocupada, bueno, los hombres usualmente están fantaseando con sexo y las mujeres están usualmente fantaseando con el amor perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hace posible esas sensaciones de felicidad? El punto es que la mayoría de los hombres no logran tener ni siquiera una mujer que se acerque al nivel de belleza que ellos quieren. No digamos sus fantasías, que usualmente incluyen un harén de mujeres bellísimas. Y la inmensa mayoría de las mujeres jamás logran obtener su fantasía máxima, que es el amor perfecto. El amor perfecto, que yo, como no soy mujer, tengo dificultad de definir qué es exactamente el concepto que ellas tienen, pero tiene que ver usualmente con cenas ahí, con candelabros, mirándose a los ojos, agarrados de la mano, usualmente se van a acostar y se duermen abrazados, ese tipo de cosas que usualmente la mayoría de los hombres las encuentran un tanto cursi y incómodas. El punto es que cada uno tiene su definición y ninguno está obteniendo lo que quiere o la que quiere. Entonces, la pregunta es, ¿lo podemos obtener todo? ¿Podemos vivir eternamente en completa juventud, sin enfermedades y por encima de eso ser felices todo el tiempo, que no queremos ser felices como nos pasa usualmente? Y vamos a agarrar el ejemplo de los países desarrollados, que los envidiamos, las personas de los países en vías de desarrollo, porque ellos no se tienen que preocupar de alta criminalidad, de guerras, no se tienen que preocupar de pobreza, y en ciertos países como Luxemburgo, Liechtenstein, Noruega, Singapur, Qatar, en esos países la gente no se tiene ni siquiera que preocupar de desempleo, porque hay cero desempleo y se pasan décadas y décadas en que hay cero desempleo. Entonces, pero sí, las otras preocupaciones no logran ser felices, son esporádicamente felices. Entonces, más felices que en los países en vías de desarrollo, pero todavía no. Entonces queremos saber cómo llegamos a eso.
Primero queríamos mostrar unas estadísticas, nos dicen que tenemos que hacer un corte comercial, pero cuando regresemos vamos a entrar a esta etapa final de cómo podemos ser plenamente felices las 24 horas del día, como dicen los estadounidenses, 24/7, 24/7, 24/7. No lo utilizan los otros idiomas, pero se ha popularizado mucho en el mundo anglófono. Así que por favor no se vayan, que ya regresamos. Vuélvete loca con Shakira. Baila. Bueno, estamos de regreso y estamos hablando sobre el sentido de la vida. Dos variables hemos encontrado que son consistentes con los datos estadísticos de la historia económica de la humanidad entera y con los datos de la ciencia más avanzada, sobre todo en el área de biogerontología, de genética, de medicina. ¿Y qué nos dicen? Hablamos de la diferencia en cuanto a niveles de felicidad. Han hecho varios estudios recientemente en esfuerzos conjuntos entre facultades de universidades inglesas, estadounidenses, etcétera, de la facultad, del departamento de psicología, del departamento de economía, y han unido fuerzas. El tema de la felicidad es un tema que la psicología por largo tiempo ha profundizado en él, y la economía nunca se ha ocupado de eso, pero han unido fuerzas y han sacado la siguiente conclusión. Varios estudios han mostrado que los países más felices del mundo son aquellos países que tienen los niveles de vida más altos. O sea, el ingreso per cápita medido al poder adquisitivo. En inglés dicen Purchasing Power Parity. Entonces, esta medida, que es la más correcta para mirar el verdadero nivel de riqueza, nos dice que entre más elevado es el nivel de vida, más felices tiende a ser la población en su conjunto. Que ya sea una población inmensa, como la de los Estados Unidos de 310 millones de habitantes para el 2010, o que ya sea una población pequeña, como la de Costa Rica, que solo son 5 millones de habitantes, o incluso la de Uruguay, que es todavía más pequeña, o la de países africanos como Sierra Leona, Liberia, Cabo Verde, Guinea-Bissau, que son incluso a veces de menos de 1 millón de habitantes. Lo que sea, no importa, si el país es altamente desarrollado, entonces el nivel de felicidad es mucho más elevado que en los países del tercer mundo e incluso de los países de ingresos medios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en nuestro objetivo es disminuir la muerte, porque sabemos que entre menos desarrollo, la media de vida es más baja. Entonces, si queremos lograr nuestro objetivo de vencer la muerte y a la misma vez ser feliz, lo primero que tenemos que hacer es acelerar la tasa de crecimiento económico en todos los países del mundo. Y eso lo podemos hacer, las estadísticas nos muestran. Tenemos una estadística ahí, queremos mostrarla rápidamente. Mostramos una estadística y miramos niveles de felicidad para el 2010, cierto estudio. En los Estados Unidos, 400,000, era una muestra de más de 400,000 personas, que es una muestra gigante. Usualmente una muestra de 1,000 o 2,000 personas, muchos estudios son hechos de eso y son considerados muy seriamente científicos. Pero esto fue de más de 400,000 personas. ¿Y qué indicaba? Indicaba que en la medida que se duplicaba el ingreso de los estadounidenses, se duplicaba el nivel de felicidad. Entonces, un estadounidense que estaba ganando lo más bajo, que el Ministerio de Trabajo en los Estados Unidos usualmente define la pobreza en los Estados Unidos a ganar menos de como $600 al mes. Entonces, alguien que definitivamente es pobre en los Estados Unidos, si aumenta su ingreso a 1,000 al mes, a un salario o a un ingreso, lo que sea, de 1,000 al mes, duplica su felicidad. Y si pasa a 2,000, la vuelve a duplicar del nivel de 1,000, obviamente. Y si pasa a 4,000, la duplica y va duplicando hasta llegar a 7,000. Después de 7,000, la felicidad aumentaba, pero ya lentamente. Y claro, ponemos todo latinoamericano que no gozamos de esa riqueza en los Estados Unidos, inmediatamente sabemos que si tuviéramos 7,000, un salario de $7,000 al mes, ¿qué es lo que no podríamos comprar? Y nos daríamos gusto hasta más no poder en las tiendas, en las agencias de automóviles, y etcétera. Pero
con los salarios raquíticos de esta región, o el África subsahariano, el Medio Oriente, o el sur del Asia, o el sudeste asiático, miramos que no es posible. Sabemos, lo sentimos. Así que esto ya es confirmado en estudio conjunto de facultades de psicología y filosofía. Regresemos al estudio. Entonces, sabemos que si aceleramos la tasa de crecimiento, aumenta proporcionalmente el nivel de riqueza, el nivel de ingreso per cápita medido al poder adquisitivo, que es el mejor estimador, el mejor medidor de riqueza. Entonces, ¿qué nos dicen los estudios también? Nos dicen que se puede crecer de una manera espectacular. Han habido países que han crecido, lo famoso en este momento, lo que todo el mundo recoge, y sobre todo en este momento con China, es crecimiento de 10% anual por varias décadas. Ya China como por 3 décadas creciendo a esa velocidad. Pero hemos visto otros casos, países que han crecido a 15% anual y no eran países con una cultura, por ejemplo, escandinava, por decir una cosa. Porque los escandinavos tienen en términos per cápita el más alto registro de patentes en el mundo. O sea, por cada 100.000 habitantes hay una mayor cantidad de suecos, noruegos, finlandeses, daneses que registran patentes que cualquier otra región del mundo, incluso que las otras regiones de Europa. Entonces, sí, hay una variable genética, hay una variable étnica. Y nosotros, como somos científicos, no nos vamos a avergonzar de hacer eso en un siglo XXI donde lo políticamente correcto ya no permite decir absolutamente nada. Nosotros vamos a apegarnos a lo que la ciencia siempre nos ha exigido, que es apegarnos a los datos, a la estadística, a las correlaciones. Entonces, ¿qué nos dicen esos datos? Que hay países que no gozan de una cultura maravillosa, como decir la escandinava, y aún así han tenido crecimiento más rápido que lo que cualquier país escandinavo ha jamás tenido, ya sea en el siglo XXI, en el XX o en el XIX. Por ejemplo, Botswana, un país africano encima de Sudáfrica, que la mitad es desierto, en la década de los 70 creció a 15% anual. Una década entera, en promedio, creciendo a 15% anual. Y Guinea Ecuatorial en los 90 creció a 18% anual. Y Libia, la Libia que está insurreccionada en este momento, Libia en la década de los 60 creció a 24% anual. Y los Emiratos Árabes Unidos en la década de los 70 creció a 25% anual. Y Qatar en la década de los 70 creció a 30% anual, o sea, 30 en cada década, en cada año, de esa década. Y una isla ahí en el Pacífico que obtuvo su independencia de Australia en 1968, Nauru, creció en la década de los 70 a 30% anual. Nauru no tenía una gota de petróleo, para todos aquellos que están pensando que Libia, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos lo hicieron por el petróleo. No fue por eso. No fue por eso. Y aún así crecieron a una velocidad vertiginosa y pasaron de ser de los más pobres del mundo a dentro de los más ricos. Entonces, es posible que todos los países, si crecieron eso, pues también los europeos, evidentemente que siempre han tenido el liderato en los primeros, en el siglo XVIII, tener tasas de crecimiento respetables, los Estados Unidos, etcétera. Todo el mundo lo puede obtener, tasas de crecimiento espectacular. Y eso significaría hacer avanzar la ciencia a una velocidad espectacular, precisamente en esta área de cómo parar la vejez, cómo invertirla, cómo revertirla, cómo hacerla echar marcha atrás, cómo reverse it, como dirían los estadounidenses, cómo zurückgehen, como dirían los alemanes, y como faire en arrière, como dirían los franceses. O sea, es todo posible, perfectamente posible. Hacer esto, pero tenemos que acelerar la tasa de crecimiento. ¿Y qué nos dice la historia de la humanidad? Que lo podemos hacer cuando ponemos a la ciencia a las personas más brillantes, a las más con el cociente intelectual más alto, con las mayores cantidades de estudio. Nos dice la historia de la ciencia económica, la historia económica, que a través de los 5.000 años de historia humana, aquellos reyes, aquellos jefes de Estado, aquellos presidentes, aquellos primeros ministros que gozaban de los más altos niveles de inteligencia, de esa con la que se nace, de esa que es congénita, o inteligencia adherida, adquirida, sumada a través del estudio, o mejor todavía, una mezcla de las dos. Esos países obtenían dentro de las tasas de crecimiento más rápido. O sea, que había una tendencia, no siempre pasaba, pero la gran mayoría de las veces. ¿Y qué hace la ciencia? Le apuesta a lo que tiene una mayor probabilidad. Y como 80% de las veces que los países pusieron a las personas más inteligentes, obtuvieron sus mejores tasas de crecimiento económico. Eso significaría hacer avanzar también la ciencia en otra área.
en otra área, en el área de la felicidad. ¿Cómo obtenemos la felicidad total? Y entonces ahí ya entramos en un área de la neurociencia tan acelerado. ¿Y qué pasó? Una de descubrimientos científicos, pero asombrosos. Por ejemplo, la penicilina, algo que hoy día yo estaría muerto sin penicilina y otros antibióticos, y miles de millones de personas se habrían muerto sin antibióticos. Lo descubrieron, apareció en 1943, precisamente en medio, allí en los Estados Unidos, queremos ahondar sobre el hecho del segundo aspecto del sentido de la vida, la felicidad. Entonces, a corto plazo, lo que los datos de la historia nos dicen es que ese descubrimiento impresionante, que ya se lo avisoran los biogerontólogos, los geneticistas, en el sentido de más rápido crece la ciencia. En la región del mundo que más ha generado tecnología en el curso de la historia es Europa, sobre todo Europa occidente del norte. Y los descendientes de esa región en otras regiones del mundo también han producido iguales resultados. Pero cuando han tenido lento crecimiento, casi no han producido ningún descubrimiento. Como por ejemplo en el siglo XVII y XVIII, cuando estos países tenían un crecimiento raquítico. Entonces, sí hay ciertas culturas que tienen una propensión genética a producir, pero otras culturas con menos proporción, si tienen más rápido crecimiento económico, lo pueden hacer y todavía mejor. Eso es lo que la historia de la humanidad nos muestra. Y no queremos entrar en esos detalles en este momento porque en medio de ese crecimiento espectacular, en Inglaterra se hicieron crecimientos pero avasalladores, y también en Canadá, porque están teniendo un crecimiento increíble. La historia de la humanidad nos dice que entre más rápido el crecimiento económico, más rápido es la velocidad a la que se hacen descubrimientos científicos y tecnológicos, a la velocidad a la que más rápido crece la economía, más